Continuamos en el programa y bueno, regresamos para hablar de esto que se ha comentado muchísimo, se lo preguntaba yo hace instantes también a la alcaldesa interina y candidata Santa Cruz para Todos, Angélica Sosa, el tema del proceso de las inhabilitaciones. Nos separan 45 días nada más para llegar a este proceso electoral que se ha confirmado va a ser el próximo 7 de marzo. Ya lo ha confirmado el tribunal. En la fecha de elecciones no se mueve, será el 7 de marzo. Estamos a 45 días. Las inhabilitaciones, ¿cómo vienen? ¿Y cuál es el procedimiento en este sentido? Vamos a conversar esta noche del tema con el doctor José Luis Santisteban, que nos acompaña como analista. Doctor, gracias, bienvenido, buenas noches. Gracias por la invitación, Cecilia, muy buenas noches. 45 días para llegar al proceso electoral. A ver, hay el calendario que empezó el 7 de diciembre y es un calendario muy irregular, muy atípico. Yo siempre decía que hay dos temas aquí de sustento para la suspensión de las elecciones. Uno es preservar la vida y la salud, ¿no es cierto? Es el primer derecho fundamental. Y el otro que son los derechos políticos, es decir, el segundo elemento de esta campaña. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de propaganda electoral, si usted se fija, por ejemplo, una campaña muy atípica donde los mismos candidatos tienen problemas para desarrollar sus propuestas, pero para ir tienen tres elementos que no han podido, o sea, hasta ahora, desarrollar a plenitud las candidaturas. El uno es hacer conocer los planes de gobierno, el segundo es hacer conocer las candidaturas y el tercero es la pedida del voto. Entonces febrero va a ser crucial porque al margen de que pueden salir territorialmente con todas las medidas de seguridad, ya lo escuchaba el presidente del TCE que planteó un acuerdo para que las formas, o sea, cambien de hacer los procesos de campaña. Y el otro elemento, utilizar los medios de comunicación en los espacios que la ley permite, es decir, ya pasar mensajes, ahí pueden mostrar sus programas, sus proyectos. Entonces solamente hay el mes de febrero que es crucial para las candidaturas y el tema de fondo, Cecilia, es que el derecho a la propaganda no es un derecho solo de los políticos, sino es un derecho de ciudadanía, así está de los ciudadanos, así está en la ley del régimen electoral. Es decir, usted tiene que ser un ciudadano que esté bien informado sobre las candidaturas y los programas, solo así puede tener la mayor cantidad de legitimidad esa autoridad que va a salir electa. Entonces, más o menos, si la campaña es atípica, si baja la calidad de la democracia, baja la calidad de las candidaturas, o sea, de la clase política, ¿no? Por eso se ve, lo único que uno escucha en todas estas semanas, por ejemplo, es hablar de la pandemia y de los ataques. Y ese no es la esencia de la campaña. La esencia de la campaña es que las candidaturas digan qué van a hacer en 5 años en favor de la nación, o sea, cómo van a administrar los recursos. Y ahí los elementos que uno mira es que las propuestas están muy alejadas de los presupuestos y la realidad. O sea, cuando se propone de todo no se está mirando bien ni el POA ni el presupuesto. Ese es, o sea, el plan anual operativo, lo que se va a hacer, ¿no? Entonces, cuando usted le ofrezcan todo, usted piense de que los recursos de algún lugar tienen que salir. Entonces, ese es el tema. Y ahí no mira uno en la mayoría de las candidaturas, no mira, o sea, una precisión sobre los programas de gobierno. Y eso es lo que hace que sea una campaña muy atípica, que la campaña sea reducida a los medicamentos, a la ivermectina, a las vacunas. ¿No? Exacto, entonces y esa no es la esencia solamente, esa es un área que es el área de salud y preservar, pero que es lo que más nos ocupa ahora, por eso es que, reitero, la campaña, o sea, es muy atípica. Es una campaña atípica, similar, digo, a la del año pasado, pero con las características efectivamente de que hay muchos más candidatos en este momento, digamos, ¿no? Porque obviamente manejamos candidaturas a gobernaciones y manejamos candidaturas a las alcaldías, ¿no? Y en el marco de todo esto hay muchos cuestionamientos a la dualidad de funciones. Se han presentado demandas, por ejemplo, de inhabilitaciones de algunos candidatos. Claro, a ver, hay dos elementos que son esenciales en poder plantear demandas de veto a las candidaturas. El primer elemento es que veo que las demandas están dirigidas, no enfocadas en el cumplimiento de los requisitos de la Constitución ni en la Convención de Derechos Humanos. Las candidaturas tienen que entender de que el derecho político ahora de los candidatos está protegido por la Convención Americana por encima de la Constitución política. Quiere decir que los derechos son más progresivos que restrictivos. Es decir, en la interpretación se interpreta más con progresividad, con mayor cantidad de derechos humanos. Y ahí, por ejemplo,
y ahí no se está enfocando verdaderamente. En otras palabras, lo que yo veo en el tema cruceño, igual en el tema paceño y cochabambino, porque en ambos, en los 3 tribunales departamentales la mayor cantidad de demandas, es que se está pretendiendo judicializar la campaña. Es decir, judicializar en el Tribunal Departamental Electoral para después poder llegar al Tribunal Constitucional. Y eso le hace daño a la democracia. ¿Por qué? Porque cuando usted plantea la inhabilitación de una candidatura, peor si la candidata es mujer, está atacando, o sea, el derecho político de que la ciudadanía elija entre todos. Al final de cuentas es el ciudadano el que va a elegir de todas las. Entonces, a mayor candidatura, no es que la democracia, o sea mala o se disperse el voto, sino que mayor cantidad de posibilidades el ciudadano que pueda elegir. Es indudable que de 10, de 12 o de 11 candidaturas, la mitad solo vayan a llegar a los órganos legislativos. Eso está demostrado. Le voy a dar un dato. Habían 6, 7 candidaturas a la gobernación hace 6 años y solamente 2 llegaron a la asamblea, el MAS y Demócrata. Y los pueblos indígenas, obviamente, que tienen otros. En la alcaldía hubieron 8 candidaturas y llegaron solo 3 al consejo. El ingeniero Percy Fernández, que ganó con 5 votos, o con 5 concejales, y 3, o sea, las 2 fuerzas políticas, es decir, 3 fuerzas políticas. Entonces, el ciudadano está practicando mejor la técnica de votación, y el ciudadano está más enfocada ya a valorizar más el voto. ¿Y usted cree que esto mismo se pueda replicar en esta elección que se viene? A ver, lo que observo que la mayor cantidad de candidaturas en la alcaldía, observo ahí, por ejemplo, que veo 2 vertientes a nivel departamental. La vertiente unificadora que veo de Santa Cruz para Todos, que viene de una gestión construyendo ciudad, y en el tema de la gobernación veo una polarización abierta entre lo que es el movimiento al socialismo, que es un poder real en Santa Cruz, sacó 36% para las nacionales, y el liderazgo emergente de Luis Fernando Camacho. Es decir, más o menos el voto más anti-más, o el voto protegemos a Santa Cruz porque no nos gusta dar el poder solamente al gobierno. Y lo mismo que ha sucedido en el Alto, en la ciudad de La Paz, lo mismo que ha sucedido en Cochabamba, es decir, en las capitales y en las alcaldías con mayor población, la oposición hacia. Ahora, ¿va a cambiar obviamente el escenario? Claro que puede cambiar, porque el escenario político nacional no es igual que los escenarios locales. Por ejemplo, en la alcaldía la gente vota más por piel y por candidatos que movimientos y organizaciones, y más voto ideológico está dirigido a las gobernaciones, ¿no? Entonces ahí se va achicando el proceso, y ahí puede haber, yo percibo que en Santa Cruz va a haber una polarización abierta entre el liderazgo de Creemos y el liderazgo del movimiento al socialismo, que no deja de ser también emergente, o sea, ¿no? Mario Cronenberg, y no deja de ser emergente. Es decir, yo creo que la culminación de los 21 días de lucha cruceña va a ser la gobernación y no el nivel central del Estado. Entonces, doctor, usted ve una polarización en la gobernación, ¿y en la alcaldía? A ver, la alcaldía veo mayor dispersión de votos, porque está concentrado, o sea, en los problemas locales. Pero ahí, por ejemplo, el factor ideológico, la gente prescinde del factor ideológico, va por más allá de la gestión. Entonces ahí, por ejemplo, veo una ventaja muy clara de Santa Cruz para Todos con la arquitecta Sosa, porque obviamente viene construyendo una ciudad con una buena infraestructura, y eso lo ha visto en la pandemia, porque tiene infraestructura hospitalaria mejor que cualquier otro departamento. Entonces, ahí porque otra alcaldía, por ejemplo, ¿no? Pues pensábamos antes que la Ciudad Maravilla era la ciudad que tenía la salud, la educación. Sin embargo, Santa Cruz es primero en desarrollo humano con la alcaldía cruceña. Pero ahí veo también un proceso, Cecilia. A ver, Santa Cruz, ¿qué es lo que ha vivido en los últimos 14 años? Así como el MAS consolidó un proceso nacional con Evo Morales, en Santa Cruz el liderazgo de Percy, el liderazgo de Rubén también estuvo 15 años en la gestión. Y ahí veo, por ejemplo, en la alcaldía que hay una sucesión política ordenada, lo que no hizo Rubén en la gobernación. Es decir, Rubén debería dejar, si el liderazgo político es renovación y nace la misma organización, entonces es más fácil que alguien pueda suceder en el cargo. Mire usted que el MAS, por ejemplo, con Evo Morales, pero la organización fuerte, sigue el MAS en el poder con otro presidente.
Entonces, eso fue lo que no ha podido construir, creo yo, Rubén Costas, un sucesor, pero que nazca del liderazgo político, porque eso se trabaja en el año. Entonces, lo que veo en la alcaldía es que hay una sucesión de liderazgo mejor trabajada, ¿no es cierto?, desde hace muchos años con la arquitecta Sosa y que puede fácilmente suceder a don Percy Fernández. Hay gente, sin embargo, que plantea la inhabilitación, que ha planteado la inhabilitación, candidatos que han planteado la inhabilitación de la arquitecta Sosa. A ver, el primer elemento es el siguiente, Cecilia. Es decir, en la democracia directa, para que la gente nos entienda bien, una autoridad electa solo puede ser suplida temporal o definitivamente por otra autoridad electa. Quiere decir que usted nunca va a ver en el nivel central del Estado quien sucede al presidente es el vice. Presidente, senadores o presidente, diputados, siempre el voto. Eso es la democracia directa. Por eso no es un ministro, no es un secretario. En la gobernación es un asambleísta y ahora habrá vicegobernador por voto popular. Nunca se sale del hilo conductor de la legitimidad. Lo mismo sucede en los gobiernos municipales y le voy a explicar cuál es la confusión. En los gobiernos municipales, por ejemplo, el artículo 286 de la Constitución lo dice claramente. Solamente un concejal, una autoridad electa puede suceder temporalmente al alcalde. Y no pierde la condición porque la sucesión es temporal. Sigue siendo concejal. Que fuera, o sea, en forma definitiva y ahí se podía interpretar. Pero el elemento central es el siguiente. Entonces, una autoridad electa del consejo solo puede suceder temporalmente al alcalde. Santa Cruz de la Sierra, para entenderlo mejor el tema ese del sumario, o sea, inhabilitación, Santa Cruz de la Sierra tiene alcalde titular, que no ha renunciado definitivamente, es el ingeniero Percy Fernández Áñez, y tiene una autoridad electa que lo está supliendo temporalmente. Yo decía ahora, ¿qué pasaría si se le ocurre mañana, está bien de salud o está mejor don Percy Fernández, ¿no es cierto?, mejora la pandemia, se vuelve a sentar y la señora arquitecta Sosa vuelve al consejo? Es decir, porque es autoridad electa. Es decir, para el Estado electoral, ella es concejal y Percy es alcalde, porque el procedimiento que se hace en el gobierno municipal es un procedimiento interno. Pero el otro tema se lo quiero explicar también mejor a la ciudadanía y a usted, Cecilia. ¿Dónde es la confusión? La ley 482 dice, cuando uno lee el artículo 16 de la ley, dice atribuciones del Consejo Municipal, dice. Y el numeral 30 dice designar, dice, a una concejal, dice. Resulta que esa palabra designar se atribuye a la atribución privativa del consejo, es decir, la palabra al designar corresponde a la atribución del consejo, no a la calidad del funcionario. Entonces, el funcionario es un concejal, pero ahora la legitimidad está más profunda porque ese concejal debe ser del mismo partido del alcalde que gana. Es decir, en este momento en Santa Cruz no podría ser ni un masista ni un cesista. Es del mismo partido. Porque no ganó. Y el otro tema de fondo es el siguiente, Cecilia. Hay una sentencia 032 que está vigente. Esa sentencia habla de las autoridades electas. Y más allá de eso, la resolución también que me tomé el trabajo de pedirla a unos amigos asesores del Consejo, la resolución habla de la palabra elegir. Es decir, designar es la atribución que tiene el Consejo, pero no la convierta usted concejal, por ejemplo, en un funcionario designado, porque usted nació por voto popular hace 6 años. Entonces, el Tribunal Departamental Electoral, ¿qué debe hacer para no cometer el delito de incumplimiento de deberes formales? Lo que debe hacer es fallar en base a sus archivos que tiene. Cuando usted va a preguntar al Tribunal Departamental, le va a decir, la señora Angélica Sosa, mira, aquí está su título, es concejal. Y Percy sigue siendo alcalde, ¿no es cierto? O sea, no hay renuncia en el tribunal porque todo es temporal, ¿no? Entonces, esa temporalidad y ese reemplazo, o sea, la autoridad titular ejecutiva, no hace perder la condición de concejal. Entonces, eso está claro. O sea, lo que se confunde es que dice la palabrita esa, designar, pero esa designación es la atribución del órgano, no es la condición del funcionario electo. Vamos a seguir conversando. Esta es la primera charla que tenemos sobre el análisis de lo que serán las próximas elecciones. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Cecilia, por la invitación. Un privilegio estar con usted. Para nosotros igual. Una pausa, ya regresamos.